Buenas tardes, bienvenidos todos y todas a este curso sobre la utilidad de los gestores bibliográficos y del conocimiento en la investigación científica. Vamos a hacernos una serie de preguntas, no todas las vamos a responder. En la investigación científica lo que ocurre es que, bueno, que está enfocado a fundamentalmente humanidades y personas que vayan a realizar dentro de ese área de conocimiento, que vayan a realizar un TFG, un TFM y sobre todo una tesis doctoral. Preguntas. ¿Sabemos localizar y plasmar los nutrientes, el humus del que se va a nutrir mi trabajo académico? Porque vamos a realizar un TFG, un TFM o una tesis doctoral, es decir, un trabajo académico que tiene unas convenciones explícitas, pero también unas convenciones implícitas. Sabemos qué citar, porque es un trabajo académico, tenemos que citar, tenemos que anotar, tenemos que resumir, tenemos que describir, tenemos que realizar ciertas operaciones intelectuales con el material. No estamos solos, siempre hay otro, es decir, el documento, que va a servir de soporte para mi TFG, mi TFM y mi tesis doctoral. ¿Sabemos con qué estilo citar y por qué ese estilo me viene mejor que otro estilo de citación y referenciación? ¿Sabemos los distintos tipos de citas que hay? Lo vamos a decir dentro de un momento. ¿Y cuándo mejor emplear unas en vez de otras? ¿Cómo jugamos con esos elementos? ¿Sabemos indicar al lector que hemos citado un pasaje, pero hemos omitido una palabra, hemos omitido una frase, hemos omitido por diversas circunstancias un párrafo? ¿Sabemos indicárselo bien al lector? ¿Sabemos para qué sirven las notas a pie de página o las notas al final del capítulo? ¿O las remisiones tanto internas como externas? ¿Para qué sirven? Y también muy interesante, sobre todo en filosofía, sobre todo en humanidades en general, ¿sabemos citar a los autores clásicos como deben ser citados? Porque si elegimos el sistema APA, si elegimos otros sistemas de citación, ¿qué hacemos con los autores clásicos que tienen una manera científica, podríamos decir, de citar? Bueno, vamos a pasar a la presentación, que siempre queda más reflejado. Primero vamos vamos a presentar en la pantalla y tenemos aquí presentar ahora. Si hay algún problema me avisáis. A compartir. Bien, como veis ahí, es un curso que compartimos con la Facultad de Filología y la Facultad de Filosofía. El curso se llama Utilidad de los gestores bibliográficos. Y luego vamos a decir, ay, 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 pero es que hay uno que no es solamente bibliográfico, sino también del conocimiento. Bien, ¿qué son los gestores bibliográficos? ¿Para qué necesito yo? Pues si yo he buscado la vida de otra manera, clásica, ¿y para qué los necesito? ¿Cuál elijo? Porque es que hay 1, 2, 3, 4, 5, 20, 25, 30. ¿Y cuál elijo? ¿Cuáles son los gestores bibliográficos más conocidos, más usados en Europa?
y en el mundo, podríamos decir, sobre todo en el mundo académico. ¿Por qué es excelente el Note? Os voy a decir que pues es excelente, pero de ninguna manera vais a salir de esta sesión con el Note, porque hay otro gestor bibliográfico que no solamente es bibliográfico, sino también del conocimiento, que supera con creces a cualquier otro gestor. Llegaremos a la conclusión en esta sesión de que no todos los gestores bibliográficos son iguales, sirven para lo mismo. El problema, el tema, es que vuestra institución compre una licencia para vosotros. Eso sería fantástico. Nosotros en la Complutense hemos disfrutado de ese maravilloso gestor, Citavi, que supera con creces a cualquier otro gestor en estos momentos. Hemos disfrutado de él unos cuantos años. Ha sido fantástico para muchísimos investigadores, sobre todo en tesis doctorales, pero por diversas circunstancias, normalmente son económicas o de entendimiento, pues, o de no tanto uso como quisiera el que paga una licencia, pues nos hemos quedado sin Citavi. Pero también podríais vosotros acudir a Citavi, encontrar una muestra por 30 días, alucinar con Citavi y decir, bueno, pues me cuesta al año como una cena, por ejemplo. Lo dejo ahí anotado. Los gestores bibliográficos, sin más, son herramientas que utiliza el mundo académico desde hace 60, 70 años, desde hace mucho tiempo. ¿Qué problema? Bueno, y que tiene diferentes denominaciones que yo os pongo aquí. Diferentes denominaciones a lo largo del tiempo. En Europa ha costado más la implementación de los gestores bibliográficos, su aprovechamiento y su adaptación, pero en Estados Unidos, por ejemplo, se emplean desde hace muchos años y en otros países de Europa también. A nosotros nos ha costado más y sobre todo nos ha costado más a los humanistas emplear este tipo de herramientas debido a una larga tradición en el uso del sistema tradicional de citación, de referenciación, de notas, etcétera, etcétera. Pero ya no nos podemos librar. ¿Para qué sirve en general un gestor? Un gestor bibliográfico. Pues sirve para muchas cosas. Sirve, bueno, pues yo tengo mi bibliografía, la coloco ahí en el gestor, en mi caja, en mi ordenador, coloco toda la bibliografía y le doy diferentes estilos, porque resulta que una editorial me dice que el sistema APA séptima edición, otra editorial me dice que el sistema MLA décima edición, otra, bueno, entonces yo la bibliografía la genero según el estilo que me solicita la editorial o que me solicita la tutorización de mi trabajo académico. Otro aspecto que produce confusión y para lo que sirve un gestor bibliográfico es que el gestor bibliográfico, llámese como se llame, se relaciona con mi procesador de textos. Imaginaros que yo estoy utilizando Windows y inmediatamente yo instalo el gestor y a continuación se corresponde, en mi caso, con el Word. Y entonces está el Word y el gestor continuamente en funcionamiento. Con lo cual, cuando yo estoy citando en mi trabajo académico, pues pincho y localizo la cita en el gestor y aparece en el estilo que yo quiero. ¿Por qué produce un poco de confusión? Porque aparece la cita, es decir, aparecen los datos de la cita. Ojo, los datos de la cita, no la cita, no el texto, no el resumen, no la cita directa, no la cita indirecta. Es decir, los datos de la cita yo los coloco y me aparece en mi documento según el estilo elegido y a su vez se sincroniza con la bibliografía que yo voy a citar al final. Bueno, intercalar citas, generar notas a pie de página, bibliografía final,
Compartir referencias, si yo estoy utilizando el mismo gestor que estás utilizando tú y yo te doy permiso, pues vamos a compartir, estamos haciendo un trabajo determinado, vamos a compartir todo este material que yo estoy recopilando. En una palabra, recopilar información, almacenar información. Ojo, un gestor no es el cubo de la basura. Hemos de ser muy cuidadosos, somos académicos, muy cuidadosos en qué ponemos aquí, cómo lo ordenamos, cómo lo pulimos, cómo lo cuidamos, porque va a ser el humus del que se va a nutrir mi trabajo académico. Así que no es meter información por meter, sino que tiene que ser una fuente de información fidedigna, respetable, científica. No todo vale. Bien, y le doy formato, le doy el formato determinado. Es decir, si es un artículo, pues le doy el formato y el gestor me ayuda. ¿Qué es una cartografía? El gestor me ayuda. ¿Qué es una monografía? El gestor me ayuda. Le doy un formato determinado a diferentes tipos de documento. Porque documentación en mi TFG, en mi TFM, en mi tesis doctoral voy a emplear y mucha documentación en diferentes soportes y de muy diversa índole. Puedo utilizar cartografía, puedo utilizar vídeos, sobre todo hoy en día, puedo utilizar películas, puedo utilizar pintura, imágenes. Y según el estilo de citación, pues tienen unos determinados parámetros, requisitos. Tipos de documento, puedo utilizar actas, artículos de revista, páginas web, muchas cosas. El gestor es imprescindible. Así que vosotros y vosotras que me estáis escuchando, no os queda más remedio. Cuanto antes mejor, y cuanto antes elijáis el más apropiado para vuestra especialidad o porque conocéis a diferentes personas que lo estén utilizando, pues será más fácil preguntar, porque vídeos y tutoriales hay tropecientos y tropecientos, como bien sabéis. Espero que esta charla os sirva como los miles de tutoriales que hay de cada uno de los gestores que os voy a mencionar. Bien, ¿para qué sirve un gestor? Pues para algo que va a latir en toda esta sesión. Necesitamos citar, necesitamos referenciar de una manera científica, de una manera ordenada, de una manera que lo entienda, que lo entienda las siguientes generaciones, que lo entienda mi entorno, que lo entienda mi facultad, que lo entendamos todos. O bien, necesitamos en nuestro trabajo académico insertar lo que se denomina, y espero que sepáis al final de qué se trata, si es que no lo sabéis ya, que seguro que sí. Necesitamos utilizar un aparato crítico, riguroso, consistente y de nivel, porque estamos tesis doctoral, supernivel, TFM menos, porque utilizamos menos aparato crítico, menos compromiso, y TFG menos, pero cuanto antes aprendamos a qué es el aparato crítico, cómo utilizar el aparato crítico, mejor. Os acabo de decir que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 25, 30 gestores bibliográficos. ¿Cuál elijo? Pues, hombre, pues vamos a ver. Resulta que hay gratuitos. Entonces, pues yo digo, pues mira, este que es gratuito y que más o menos me apaño con él, perfecto. Ah, pero resulta que hay uno de pago que me lo puedo permitir y que es el no va más. Ahí, esto es como todo, como todo. Me lo puedo permitir o bien le puedo decir a mi dirección que, hombre, que sería conveniente, a la coordinación del doctorado o del TFM sería conveniente pedirlo, o al departamento, etcétera, etcétera. Y ya no te digo a la universidad, pero eso cuesta más trabajo. El gestor lo puede utilizar desde cualquier ordenador. Esto antes no, pero hoy en día la mayoría de los proyectos, la mayoría de los trabajos que yo utilizo con el gestor, la mayoría ya están en la nube, con lo cual, pues sí, lo puedo utilizar desde cualquier ordenador con una clave, etcétera, etcétera. Puedo compartir la información con mis colegas si yo, en general,
en general, casi todos los gestores bibliográficos me permiten, si yo, que soy, digamos, la propietaria, por decirlo de alguna manera, yo doy permiso a X personas y les doy un rol. Ojo, no toques la información, solo te lo informo. Por ejemplo, hay diferentes roles, pues sí, lo puedo compartir con diferentes personas. Hay versión local y versión web. Hay algunos, por ejemplo, el que os voy a mostrar ahora, el EndNote, famoso EndNote, bueno, que ha sido muy conocido, aunque ahora hay otros. El EndNote pues tiene, yo tengo por ejemplo la versión local, que es mucho más potente, tiene muchísima más capacidad de almacenamiento, pero ojo, la versión web, es que, ¿qué queréis? 100.000 referencias, por Dios. En fin, que no es el cubo de la basura, hay que seleccionar, hay que pulir. Pero que sí que hay gestores que tienen las dos versiones. ¿Es el más robusto? Pues porque admite una cantidad, más o menos lo mismo, de información. Es el más recomendable en mi especialidad. Resulta que en medicina solemos utilizar este, en farmacia este, en filosofía este. Pues son modas, son costumbres, son facilidades de uso y de navegación, que hacen que, bueno, yo he elegido este porque como todo el mundo a mi alrededor elige este, pues lo he elegido. Esto antes era importante, hoy en día yo creo que todos los gestores sirven para Mac y para Windows. Por ejemplo, Citavi ha sido un problema, porque Citavi hasta hace un año solo había versión de Windows, con lo cual cuando dábamos cursos sobre Citavi, había muchísima gente que decía, oiga, pero es que yo utilizo Mac. Pues fijaros, incluso gente que utilizaba Mac, utilizaba también Windows, otro ordenador con Windows, precisamente para acceder a Citavi debido a su potencialidad en humanidades. Es compatible con Linux, con LaTeX, eso hay, dependiendo del gestor, eso hay que observarlo y hay que darse cuenta. Es fácil de usar y de navegar porque hay gestores bibliográficos que son incómodos, son feos, son feos, no son amigables, como se dice, no resultan amigables. Y otros sí, con lo cual pues digo, pues mira, este que me gusta más, es más bonito, tiene más color. Tipología documental es, yo puedo almacenar mediante este gestor de todo, pues la tipología documental de los gestores es amplísima, es bastante amplia. Pero Citavi tiene incluso una peculiaridad, y es que cuando yo no sé dónde colocar este documento por algún motivo, por su actualidad o porque ha sido publicado, tal, busco ayuda, es decir, pregunto a Citavi, tengo este documento, ¿me podéis ayudar? Y hay una ayuda detrás que te dice, pues vamos a actualizar es decir, que se nutre de los usuarios para ir avanzando y mejorando el gestor. Exportación. ¿Puedo todo esto que tengo en mi gestor, puedo exportarlo? La mayoría de los gestores sí que te lo permiten. Puedes exportarlos a otro gestor con sus más y sus menos, puedo exportarlo a cualquier parte. Comunicación entre gestores es lo mismo. Suele haber comunicación entre gestores, aunque yo no lo recomiendo porque si me decanto por uno, ahí va, a no ser que ya no me guste y con pequeños detalles que tendría que perfilar, me vaya a otro gestor, pero no porque esté de aquí a acá, de aquí a acá. Bien, gestor del conocimiento y planificador de tareas. Los gestores bibliográficos son gestores bibliográficos y punto. Pero hay uno que es gestor bibliográfico del conocimiento, que es Citavi. Y en ese sentido, Citavi pues tiene algo más que dentro de un momento vamos a explicar y que no tienen el resto de los gestores. Conclusión, no todos los gestores son iguales.
Idioma. Bueno, esto es una es curioso. El EndNote, por ejemplo, está en muchos idiomas. No todos los gestores están en inglés, francés, alemán, pero el EndNote, por ejemplo, está en chino, coreano, está en muchísimos idiomas. Citavi no tantos. Inglés, francés, alemán, portugués, español. Pero EndNote, por ejemplo, está en japonés, está en chino, está en coreano. Bueno, entonces podría ser una razón para decantarse por un gestor en vez de por otro. Variedad de estilos de citación. Resulta que yo tengo en mi gestor la bibliografía, la documentación con la que voy a trabajar en mi trabajo académico, y lo he dicho hace un momento, y mi dirección me dice, ya, pero tienes que hacerlo en el estilo APA, en el estilo MLA, en el estilo Vancouver. Bueno, entonces, pues yo elijo el estilo. Y la mayoría de los gestores que tienen, es que esto es una barbaridad. Luego lo vamos a decir, 6.000 estilos, 5.000 estilos, 10.000 estilos. Pues ¿por qué? Lo vamos a decir dentro de un momento, porque cada editorial le pone una coma aquí y dice estilo de mi revista, o le pone en negrita y ese es el estilo. Bueno, en fin, vamos a decir dentro de un momento que por mucho que queramos, habrá 10.000, pero en realidad solo hay 2. Lo vamos a decir dentro de un momento. Y el tema de la ayuda, pues fijaros, o sea, el tema de la ayuda, ahí los gestores te dicen ayuda, pero es una ayuda impersonal, es una ayuda que te puede ayudar o quizá te pueda confundir. No obstante, la ayuda en Citavi, hasta ahora que ha cambiado de manos, la ayuda en Citavi era crucial. Inmediata, a las 24 horas como máximo te respondía alguien, no una máquina, te respondía alguien. Y si la consulta era muy complicada, pues por un módico precio o por teléfono, pues te ayudaban. E incluso pues había y hay grupos de personas que se ayudan unos a otros. Pues a mí me ha salido esto también, yo lo haría de esta manera y de esta otra. Eso tampoco es algo como para descartar. Cantidad y capacidad de almacenamiento. Bueno, pues es que vamos a ver, ¿qué puedo almacenar? ¿10.000 referencias? No, pero si este me permite 100.000, no sé, vosotros en un TFG ponéis 10.000 libros, 10.000 documentos, eso cada uno, pero vamos, yo creo que con que no haya un espacio muy, muy, muy reducido, pues la capacidad de almacenamiento es un requisito imprescindible, o no tanto, porque mi TFG tampoco necesita 10.000, con 5.000, con 4.000, yo creo que ya hemos aprovechado el gestor. Uno de los gestores bibliográficos conocidos y muy utilizados es Mendeley. Yo no voy a aludir a él porque no puedo aludir a todos y menos hacer una panorámica de para qué sirve. Mendeley pues, es muy querido por determinados grupos. Ciencias de la documentación, por ejemplo, es un gestor que se utiliza y que es útil. No he oído ninguna queja. Cuando solo se conoce uno, pues ahí me quedo y lo considero crucial, a no ser que conozca algún detalle de Citavi, entonces ya diga, uy, pero esto no lo hace Mendeley. Bien, luego tenemos el programa de gestión bibliográfica Zotero, que es muy utilizado sobre todo en Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo. Zotero es gratuito, con lo cual pues eso es uno de los requisitos. Tiene una gran capacidad de almacenamiento y echarle un vistazo por algún tutorial porque también es muy utilizado, sobre todo en el mundo anglosajón. RefWorks también, bueno, tanto Mendeley como RefWorks están a vuestra disposición por ser miembros de la Universidad Complutense, aunque no hace falta que seáis de la Complutense,
podéis ser también de la Universidad de Alicante y por ser miembros de la Universidad de Alicante podéis acceder a estos gestores mediante la biblioteca. O bien, si estáis en casa, mediante el VPN podéis acceder e inscribiros tanto en RefWorks como en Mendeley. No voy a explicar ni Mendeley, ni Zotero, ni RefWorks. Un poquito simplemente para que veáis la diferencia, el EndNote. Me he basado, el EndNote y sobre todo voy a referirme a EndNote Web, que tiene una gran capacidad de almacenamiento de referencias y tiene también una serie de ventajas que os voy a relatar dentro de un momento. ¿Por qué es excelente EndNote? Bien, o qué versiones hay de EndNote. Si os fijáis ahí, tenemos EndNote en línea o EndNote web. Tenemos EndNote escritorio, habéis visto al principio que hay versión local y versión en la nube. Bien, este tiene las dos versiones, sigue teniendo las dos versiones, porque el EndNote escritorio pues nos proporciona grandes prestaciones, pero también yo creo que a lo mejor no nos hace tanta falta, porque ya tenemos EndNote web. Y está claro que se sincronizan, tanto EndNote web con EndNote escritorio, se sincronizan y no pierdo datos, evidentemente. ¿Qué ventajas tiene, podríamos decir, el EndNote escritorio? La versión última, que conozca yo, que es X10, pues que podemos almacenar sin límite referencias, es decir, ya no 10.000, 15.000, 100.000, no, es que sin límite, imaginaros todo lo que puedo meter sin control quizá, ¿no? También podemos añadir archivos sin límite, porque en otros procesadores, en otros gestores bibliográficos, pues te dicen, sí, puede poner usted los PDFs, pero llega un momento en que ya tanto PDF no puede aguantar el gestor, tiene que hacer un poquito de limpieza. Y, por supuesto, puedo importar referencias, es decir, traer referencias desde más de 6.000 bases de datos y catálogos en línea procedentes de bases de datos de cualquier parte del mundo. Desde 6.000 bases de datos, 7.000, es decir, un escándalo. Por supuesto, esas bases de datos, siempre y cuando sean en versión abierta. Si es en versión cerrada, pues tendríamos que hacerlo mediante el VPN y mi universidad darme el visto bueno y en consecuencia no hay problema. Bien, está desarrollado, lo tenéis ahí, porque antes tenía otros dueños y tiene mejores prestaciones, como os he dicho. A ver. Así ya, bueno. Funciones adicionales disponibles exclusivamente en escritorio, pues puedo crear bibliografías de una selección de más de 6.000 estilos. Y necesito 6.000, a lo mejor con los 3.000 de la versión web tengo suficientes. Tiene funciones de búsqueda avanzada y específica, cosa que la versión web pues, tiene menos funciones. Podemos añadir anotaciones y comentarios a nuestros archivos PDF o los ebooks o los documentos adjuntos. Podemos también crear bibliografías con subtítulos, con secciones, organizarlos como deseemos. Y también con esta función adicional podemos añadir varias bibliografías a un mismo documento. Bueno, por supuesto, EndNote tiene versión Windows y versión Mac, está claro. Y voy a tomar algunas capturas de pantalla de este vídeo que me ha parecido muy interesante, está muy bien explicado, que es de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, porque si vosotros
os conectáis a la WOS, a la Web of Science, tenéis acceso también, tenéis derecho al EndNote. ¿Veis aquí? Tenéis, os conectáis a la web y creáis ahí una cuenta para EndNote Web, para EndNote Web, no para EndNote Escritorio. Y luego os conectáis al WOS porque os vais a registrar, lo tenéis aquí. Dirección de correo electrónico, por supuesto, la dirección de correo electrónico institucional de la Universidad Complutense, de la Universidad de Alicante, de la Universidad de Sevilla, porque WOS está presente en la mayoría de las universidades y sobre todo en las universidades españolas. O sea que casi todos vosotros vais a poder acceder al WOS, que tiene unas prestaciones fantásticas. Bien, nos registramos, lo veis, e inmediatamente ya después de registrarte y tal, tenéis posibilidad, ¡clim!, lo tenéis ahí arriba, de conectaros con EndNote y empezar a utilizar EndNote desde el portal de la WOS. Pero también nosotros podemos acceder a EndNote, por ejemplo, yo he accedido a My EndNote Online, lo coloco en Google y me sale EndNote Web y a continuación me sale esta pantallita. Esta pantallita. Si ves ahí abajo, fijaros, la cantidad de idiomas, que hay, que puede ser un puntazo para EndNote, la cantidad de idiomas que hay para poder manejar de forma más amigable el EndNote. Veis ahí una introducción. Podemos buscar documentación en bases de datos en línea. Podemos crear una referencia, por supuesto, manualmente. Podemos encontrar la mejor, lo pone ahí, revista potencial. Podemos almacenar, ordenar, gestionar, crear un nuevo grupo, crear grupos. Aquí ellos dicen grupos, nosotros diríamos carpetas, diríamos los contenidos que yo he recopilado, pues los llaman grupos, otros los llaman carpetas. Y esto lo vamos a desplegar ahora. Y podemos crear una bibliografía con un determinado formato, es decir, con un determinado estilo. Podemos el artículo o el TFG o el TFM o la tesis doctoral, decir, pues ahora resulta que es APA, pues ahora es Harvard, ahora es 7ª edición, ahora es esta edición. Bueno, con algún detallito a tener en cuenta. Si os fijáis, esto lo veis ahí, son pantallas de ese curso, de ese mini curso, interesante, os invito a que lo veáis. Entonces tenemos unos menús horizontales y unos menús o aspectos verticales. Tengo mis referencias. Esto está ya llenito, mis referencias. Y mis referencias aparecen, lo veis aquí, todas las referencias con sus datos, con los datos que yo puedo ordenar de unas determinadas maneras, como vamos a decir algo ahora. Pues los datos que he colocado hace un momento, por grupos, es decir, por carpetas, por artículos, por etcétera, etcétera. Estas son mis referencias. Y ordeno, lo tenéis ahí, ordeno la documentación, qué sé yo, de la A a la Z, por los artículos, por temas, etcétera. Esto es en la pestaña o en el menú de mi documentación. Cuanto más ordenemos la documentación, pues más fluidez habrá en mi orden, porque si no, pues habrá bibliografía que no encuentro, porque llegará un momento que ya lo de 10.000, como no lo ordene, cuidadito. Bien, y ahora tenéis una pestaña, la siguiente pestaña, que es recopilar. Bueno, aquí está en inglés, pero como cambiamos el idioma, que se llama recopilar, es decir, almacenar, es decir, recuperar. Y ahí podemos realizar 3 tareas. Ahí está aquí, 3 tareas. Ah, no, pues está, 3 tareas. Podemos, efectivamente, podemos buscar en línea en multitud de bases de datos.
lo cual nos permitirá recuperar referencias bibliográficas procedentes de las búsquedas que nosotros realicemos. Buscamos en línea, recuperamos y lo traemos al EndNote. También cabe la posibilidad, en la mayoría de los gestores, de introducir manualmente las referencias, la documentación de forma manual, en cualquier soporte, y todo quedará guardado en las carpetas que hayamos seleccionado previamente, etcétera, etcétera. Y por último, podemos importar registros desde aquellos recursos que nos permitan traerlos, lógicamente de forma directa, e incluso desde mi ordenador. Imaginaros que yo ahora mismo me incorporo a EndNote, pero tengo en mi disco duro, tengo una cantidad de PDFs, de documentación, etcétera, etcétera. Puedo traerlos a mi gestor para ordenarlo aquí, para tener todo ordenado. Siguiente pestaña. La herramienta siguiente, que es organizar, que es manejar. Por supuesto, EndNote web podéis acceder a través de la WOS, podéis acceder también a través de la biblioteca de vuestra universidad, que os lo permite. Tienen licencia para todos nosotros. Bueno, en la siguiente pestaña se pueden realizar también otra serie de actividades, que es crear grupos, que es crear carpetas de acuerdo con nuestros intereses, que es compartir, esto lo tengo aquí, sí, que es compartir grupos y carpetas con otros usuarios, eso también lo hemos dicho. Y por último, que eso ya nos lo localiza Citavi, localizar duplicados, porque es que muchas veces hay una referencia que yo he traído de una base de datos que venía con el apellido cambiado, pero es la misma exactamente, ¿no? Pues ¿me la ha detectado como duplicado o tengo que echarle un vistazo? En eso hay que tener mucho cuidado. Y por último, y lo más importante para los humanistas, para nosotros, los de filología, los de filosofía, lo más importante para nosotros es esta pestaña, este menú, que es dar formato o aplicar formato o formatear. Es quizás lo más interesante. Es quizá la potencialidad más relevante para los investigadores en humanidades. Esta herramienta, lo tenéis ahí, permite varias cosas. Bueno, dice generar bibliografías partiendo de numerosos estilos bibliográficos, desde los más comunes hasta los más aconsejados por diversas revistas científicas de impacto. Y lo ves ahí. ¿Qué permite? Pues el apartado, el menú desplegable más abajo, bibliografía, que es crear listados bibliográficos de nuestras referencias. Yo estoy manejando en el Word e intercambiando información del gestor al Word, y aparece toda la bibliografía ya en el estilo que yo haya elegido. Ahí tenemos un plugin que se llama Cita mientras tú escribes, para añadir citas a nuestros documentos de Word. Y voy a insistir en ello, para añadir citas, pero la chicha de la cita, no. Es decir, que yo tengo mi cita y yo pincho, hago así en el gestor y aparece, digamos, la referencia de la cita, pero no la cita entera, como aparece en Citavi. No nos confundamos. Parece muy bonito. Añadir citas a nuestro documento de Word. Añade los datos, pero no la cita. ¿Vale? Y también permite, dice, aplicar formato, que se utiliza para crear citas y bibliografías en otros procesadores de texto, o bien exportar referencias, que permite transferir referencias de nuestra biblioteca, desde nuestro gestor, desde nuestro orden, a otros gestores bibliográficos. No sé si tenía algo aquí. Bueno, entonces, algo muy importante, y es, bueno, lo tenéis ahí más grande, bibliografía, el plugin, aplicar formato, exportar referencias, las pincho, digo, todo esto
a Mendeley. Todo esto porque he decidido que ya no me gusta este EndNote. Bien, todos los gestores se relacionan con el procesador de texto porque están creados para trabajos académicos. Entonces, hay algunos gestores que nada más volcarlo en mi ordenador se relaciona con el Word, por ejemplo. Otros, sin embargo, hay que ayudarles. Y aquí veis, en el EndNote en descargas, pues lo que hacemos, o si estamos en el Word, damos a descargar. Y entonces, una vez que lo he descargado, si es que nos ha descargado previamente, una vez que se ha descargado, la fisonomía del Word cambia. Y en el Word aparece Mendeley, o aparece EndNote, o aparece Citavi, o aparecen todos porque resulta que los he utilizado en diferentes momentos. Y aparece una barra de herramientas. ¿Lo veis ahí? Una vez instalado el plugin, aparecerá en nuestro Microsoft Word, si es que utilizo este procesador, una nueva barra de herramientas para la conexión con EndNote Web, porque estoy utilizando My EndNote Web y no la versión de escritorio, hemos de suponer, pero la capacidad es impresionante. Bien, esto es un texto que ya está escrito y que lo tenéis en ese vídeo, es un texto que ya está escrito. Y os voy a explicar después. Si os fijáis, ahí pone 1, 2, 3. Como voy a decir dentro de un momento, claro, he ido a EndNote Web con la barra de herramientas y he traído el 1 y el 2. Es decir, he traído los datos de la obra 1 y los datos de la obra 2, porque estoy utilizando el sistema Vancouver de citación y de referenciación. Pero no viene la chicha, ¿de acuerdo? Con comillas inglesas, con comillas alemanas, con comillas francesas, con comillas latinas. Esto solo nos lo ofrece Citavi y por eso es espectacular. Vamos a ver. Tenemos, bueno, si abres el menú Style, pues están los estilos disponibles, que son 3.000, 4.000, 5.000, vamos a ver, luego diremos algo. Seleccionamos uno, bueno, seleccionemos otro porque ese no me gusta y miras el estilo y pinchas y lo insertas. Vamos a ver. He seleccionado, lo veis aquí, el estilo Vancouver, aunque esto ya lo tenéis. Primero inserto citación con el Word y entonces me lleva a EndNote. Y allí en EndNote introduzco los términos para dar una pista, a que quiero la cita de fulanito, la cita de menganito, el documento determinado. Y si veis ahí se presentan las referencias de mi biblioteca que coinciden con los términos que yo he colocado. 4. Ahí visualizo, esto luego va muy rápido, lógicamente, visualizo los datos bibliográficos de la referencia por si de repente hay algún error. Y por último, le hago clic en insertar para introducir los datos, pero la cita no, la cita no, los datos de la cita. ¿Veis? Ahí pincho 2, bien, y tenéis 3, 4, 5, es decir, el sistema Vancouver. Y es interesante cuando no se conoce otra cosa. Aquí, imaginaros que he elegido otro estilo de citación, que es parecido al APA, y en consecuencia me coloca los datos en el entramado textual, como veis ahí, y no por números, me coloca los datos de la cita, que yo he extraído datos de mi biblioteca, de mis carpetas. E inmediatamente me aparece el listado de referencias que yo puedo denominar
como considere, me salen las referencias ordenadas. Aquí con el sistema Vancouver, el 1 significa tal, el 2 significa tal, el 3 significa tal. Este sistema Vancouver no solemos utilizarlo en humanidades, es más bien para medicina, por ejemplo. Bueno, el Enote Escritorio tiene este aspecto, que no es que sea maravilloso, pero bueno, te acostumbras, como a todo. Este es el Enote Escritorio que yo tengo en casa. Está claro entonces que estamos haciendo un trabajo académico, está claro entonces que necesitamos un gestor, porque con ese gestor vamos a conseguir citar, referenciar, aportar aparato crítico, decir de dónde estamos sacando toda la información, ¿por qué la traemos a colación en mi trabajo académico? Y no necesito estar ordenándolo, sino que lo ordena todo, que luego intercambio otra cita, me lo hace todo al mismo tiempo, no hace falta volver a repetir como antiguamente. Bien, recordar la web Escritura Académica. Todas estas pantallas, la mayoría de las pantallas las tenéis en la web Escritura Académica. ¿Por qué citar? Porque necesitamos aportar testigos de lo que yo digo, de lo que yo te voy a contar, de mis descripciones, de mis apreciaciones, de lo que he leído, por qué he leído, cómo lo he leído. Necesito decirte de dónde lo he sacado. ¿Hay aspectos personales? Por supuesto, pero hay que ir con la mochila académica. Vamos a ver algunas cositas. ¿Cuáles son las funciones básicas de las citas? ¿Cuáles son los motivos de la necesidad de la escritura, de la crítica en la escritura académica? ¿Cuándo y cómo se cita? El derecho de cita. ¿Qué estilo? Ya hemos hecho algo, ¿eh? ¿Qué estilo o norma de estilo debo emplear para la citación y referenciación? ¿Y por qué esa y no otra? ¿Qué estilo? ¿Por qué ese y no otro? ¿Cómo insertamos el aparato crítico? Las citas, toda la documentación. ¿Cómo lo insertamos en EndNote? ¿Cómo lo insertamos en RefWorks? ¿Cómo los insertamos en Zotero? Y por último, la bomba lironda, que es ¿cómo lo hace Citavi por mí? Ni EndNote, ni RefWorks, ni Zotero, ni Mendeley. ¿Podéis comprobarlo? Hay una nueva versión, que es la versión web, que está en funcionamiento desde hace menos de un año y es espectacular. Hasta que lo copien otros. Bien, funciones básicas de las citas. ¿Para qué? ¿Qué manía con lo de citar? ¿Para qué citar? Pues para... esto ahora es muy importante, para respetar los derechos de autor de las obras que ya existen sobre una determinada temática, para aportar credibilidad a un trabajo de investigación, como es el nuestro, fundamentando las afirmaciones que yo presento en ese trabajo, para referir al lector al trabajo que ha servido para proponer una idea que yo propongo en mi investigación, para brindar ejemplos de distintos puntos de vista sobre una temática que se está tratando, para resaltar frases, bueno, sí, también para llamar la atención sobre una posición con la que estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo. ¿Para qué citar? Para resaltar frases, pasajes especialmente importantes del trabajo de otros autores. ¿Para qué citar? Pues para distanciar al investigador del texto original e indicarle al lector que las palabras, esas palabras que yo aporto, no son mías, sino que las ha dicho otro. Y por último, aunque no con esto agotamos las funciones básicas de las citas, ¿para qué citar? Pues para expandir el alcance y la profundidad de un trabajo científico, de un trabajo de investigación, llámese TFG, TFM o tesis doctoral. ¿Para qué? ¿Cuáles son los motivos? ¿Por qué necesitamos estar con el pensamiento crítico en la escritura académica?
Pues porque podemos coincidir con, podemos defender, podemos confirmar un punto de vista particular, entonces hay que sustentarlo. Porque queremos proponer un nuevo punto de vista. Porque, ¿cuál es otro motivo? Pues aceptar que el punto de vista ya existente tiene ciertos peros, ciertos méritos, pero que hay una nueva versión que lo explica más cabalmente, o incluso que lo voy a explicar yo más cabalmente. Otro motivo, pues para descartar el punto de vista o el trabajo de otra persona por inadecuado, por irrelevante, por incoherente, apelando a otros criterios igualmente válidos. Otro motivo, pues rebatir, rechazar el argumento de otro investigador, esgrimiendo otras formas de razonamiento. ¿Por qué necesitamos la crítica? Pues para reconciliar posturas, por ejemplo, que aparentemente son diversas, eh, pero apelamos a un principio superior o más profundo. Otro motivo, pues para retractarnos de una postura asumida previamente, teniendo en cuenta nuevos argumentos o nuevas evidencias, etcétera. ¿Cuándo? ¿Esto lo hemos puesto? No. ¿Cuándo y cómo se cita? Vamos a ver algunas reglas. Algunas reglas. Cuando citamos fragmentos objeto de análisis interpretativo y también que tengan una amplitud, esos fragmentos razonable, no es una palabra, no es una frase, ¿de acuerdo? Citamos fragmentos, pasajes, textos. Bien, los textos de literatura crítica se citan solo cuando con su autoridad corroboran o confirman una afirmación nuestra. Es decir, que la cita tiene que ser una cita de una autoridad, no de algo que me encontré por la calle, no de una revista, no de Wikipedia. ¿De acuerdo? En cada cita también debe figurar todo, absolutamente todo, claramente reconocible el autor, claramente reconocible la fuente. Y la cita también tiene que referirse, tiene que estar respaldada por la edición más acreditada, por la edición crítica reconocida en mi área de conocimiento. Más cosas, pues la cita tiene que ser absolutamente fiel, incluso con errores gramaticales, que ya veremos cómo le indicamos al lector que no es mía la culpa, sino que es de la cita, es del autor al cual he citado, pero no le puedo corregir, no me ha dado permiso. Podríamos decir que citar es como, eso lo hemos visto, es como aportar testigos en un juicio. El derecho de cita. Bien, condiciones para nosotros traer a mi TFG, mi TFM o mi tesis doctoral pasajes, textos pequeños, grandes, grandísimos, pues porque la cita tiene que estar plenamente justificada. Algo hemos dicho hace un momento. La cita ha de ser razonable en virtud de lo que se persigue. Ojo, no valen esas citas que en realidad lo habéis visto, y eso es muy criticado. Es decir, que yo no puedo hacer un TFG ni un TFM, y menos una tesis doctoral, con y cita y otra cita y otra cita y una palabrita sin más. ¿De acuerdo? Bien, el texto se ha de distinguir claramente de lo que le rodea. Para eso están las comillas latinas, las comillas inglesas, las comillas francesas, las comillas alemanas, etcétera. Esto también es muy interesante. Bueno, y por último, hay que tener en cuenta que la utilización de textos ajenos puede justificarse, pero puede justificarse con fines docentes o de investigación. Y tiene que estar justificado su incorporación en mi TFG, mi TFM o mi tesis doctoral. A ver.
Sí, bien. Otras preguntas. Hemos dicho que hay diferentes estilos de citación y referenciación. Y que el gestor me va a ayudar, pero también le tengo que decir al gestor este. ¿Y por qué este y no otro? ¿Y qué es un estilo? ¿No? Queremos saberlo también. ¿Qué es un estilo? ¿Para qué sirve? ¿Cuántos estilos hay? Ya vamos sabiendo algo, ¿eh? ¿Puedo mezclarlos? Depende. ¿A qué nos ayuda el estilo elegido? ¿Qué es un estilo y para qué sirve? Pues bien, la verdad es que es fácil. Y algo hemos dicho hace un momento. Porque un estilo en realidad es un acuerdo pues nacional, un acuerdo internacional, un acuerdo universitario o institucional, un acuerdo editorial o un acuerdo personal, porque yo resulta que me he colocado yo mi estilo, cosa que no se recomienda existiendo 6.000, 9.000 estilos que tengas que decir, pues me voy a crear el mío. El no te lo permite, pero no es conveniente. Y mediante ese acuerdo, pues, ¿qué hay? ¿Qué hay? Pues en la referencia, ¿qué hay en los datos de la cita? Pues una determinada ortografía, una determinada puntuación, el tema de las mayúsculas, el orden y disposición tipográficos, los cuales todo esto pues sigue una secuencia determinada en vez de otra. Con ello, nos dice Rebeca Fernández Mellado, se evita la ambigüedad en la comunicación del conocimiento científico de una disciplina y se favorece la comprensión universal de los resultados y las conclusiones de los trabajos de investigación. Por supuesto, y ya nos hemos dado cuenta, no existe un estilo único. Porque depende de las disciplinas, depende de los países, depende de las universidades, depende de las revistas científicas. Existen, como os he dicho hace un momento. Y hay una nueva revista y pone su estilo de la revista, Y si empezamos a localizar revistas americanas, europeas, cada una tiene su estilo, porque todos somos así, así de exclusivos. No obstante, perdonadme, pero cabría hablar de dos. Porque al final es una coma, un punto, una mayúscula, una puntuación. ¿Eh? Punto antes del paréntesis, punto después del paréntesis. Estaría el estilo Harvard, que es el denominado estilo americano o el denominado autor fecha, y el estilo tradicional o europeo o humanístico, el de toda la vida a pie de página. El estilo Harvard es el que está en el entramado textual y el estilo tradicional, podríamos decir, es el que está a pie de página. Ahora vamos a poner un ejemplo. Bueno, la cantidad, tenéis una transparencia que no está mal, la cantidad de estilos de citación incorporados varían desde los más comunes como el estilo Vancouver, Harvard, MLA, Turabian o Chicago, hasta más de 100 estilos clasificados según la revista que lo recomienda, lo cual es fundamental en determinados campos, sí, pero en otros, bueno. El estilo Vancouver, ya lo hemos visto, el de los números, o sea, el 1 significa una cosa, el 2 significa otra cosa, y luego en la cuarta página aparece otra vez el 1, porque el 1 significa una cosa. Bueno, se emplea en las revistas médicas y en gran parte se basa en la National Library of Medicine, muy mal pronunciado, pero bueno, y el estilo MLA, que lo desarrolla otra organización americana, el estilo APA, que lo desarrolla otra asociación, la Asociación de Psicología Americana, pero podríamos decir que está el estilo Harvard, y en el estilo Harvard está APA, está MLA, está Turabian, está Chicago, y luego tenemos el estilo tradicional, donde está también la MLA, está APA, está Harvard. Es decir, que todos los estilos ahora, mencionan dos estilos. Y podríamos hablar entonces de Harvard, y ahí elegimos pues APA, séptima edición, o tradicional, donde elegimos MLA, décima edición, por ejemplo, o la norma ISO 690.
¿A qué nos ayuda el estilo elegido? Bueno, tenemos ahí, pues, esto es un poco técnico, por eso he puesto la transparencia, pues a expresar los elementos principales de los resultados cuantitativos, a elegir la forma gráfica que resulte óptima para nuestros análisis, a reportar los detalles clínicos de nuestro protocolo de investigación y a describir a los individuos con precisión y respeto. Bien, si elegimos un estilo, debemos de tener en cuenta que si es el estilo APA, la bibliografía es estilo APA. Si es el estilo tradicional, la bibliografía es estilo tradicional. Si es MLA versión A, MLA versión A, etcétera, etcétera. Tiene que haber una correspondencia. Es decir, que a partir de la cita realizada en el texto, con su chicha, es decir, cita realizada en el texto. Pues el lector puede encontrar de forma rápida y sencilla la referencia, los datos de la obra citada en el apartado de referencias bibliográficas o de bibliografía. Bien, todo aquello que yo cito en mi trabajo de investigación, todo aquello que yo cito, tiene que corresponder a algo, a una entrada en la bibliografía. No vale que en algunos campos sí, por la rapidez y la información y por el estilo de información, no vale en un trabajo académico citar según dice fulanito y no tener a fulanito o a menganita en las referencias bibliográficas correspondientes. Tiene que estar todo unido. Bien, aquí vamos a aludir muy poquito después cuando aludamos a Citavi. Aquí hay que distinguir en un trabajo académico cita directa, cita indirecta, cita ideológica. Bueno, cita ideológica o paráfrasis o indirecta y cita de cita. Cuando no encuentro la cita real, no me la puedo inventar. Oiga, tengo que decir, me encanta esta cita, pero no la he encontrado yo, la he encontrado en este texto, en este documento. Tengo que advertirlo. Bueno, cita directa o textual. Si tiene menos de 40 palabras, está en el entramado textual con comillas inglesas, francesas, alemanas, etc. Cita ideológica o paráfrasis. Ya os diré que es cuando con mis palabras yo parafraseo, pero le tengo que decir al lector de dónde he parafraseado, he cogido esa idea, ¿de acuerdo? Y cita, como os acabo de decir. Bueno, sistema tradicional y sistema Harvard. Lo de adaptación ortotipográfica del sistema Harvard, porque lo traemos a nuestro entorno, pues hoy en día ya tiene menos sentido porque ya es el sistema Harvard, es decir, APA, séptima edición en castellano. Con lo cual, pues, como nos diga el gestor, no nos vamos a pelear con el gestor. Una entrada más o menos de APA, esta es la sexta edición. Fijaros, un texto. Algunos autores están convencidos de que, comillas latinas, en humanidades, sobre todo en filosofía, nos gustan las comillas latinas. La investigación científica es esencialmente una labor intelectual que exige conocer y aplicar las técnicas existentes referentes al ejercicio de la inteligencia y a la creatividad. Cierro comillas latinas. Como estoy utilizando el sistema Harvard en su versión de APA, sexta edición, abro paréntesis y coloco el primer apellido. A lo mejor tiene 3, a lo mejor, bueno, 4, ¿no? Pero bueno, a lo mejor tiene 2. El primer apellido, a no ser que produzca confusión, como todo. Le pongo la fecha de la obra que estoy manejando, que estoy utilizando, y la página. ¿De acuerdo? Bien, vamos con 2 autores. Conviene insistir en que cada disciplina académica posee su propio método para organizar el conocimiento y las formas específicas en que se debe escribir para cada área de conocimiento son parte inherente de la propia disciplina. Abro paréntesis, Creme y Lea. Son 2 autores, 2 apellidos y lo mismo que antes.
más autores de la referencia. Determinados especialistas consideran que la mejor manera de disciplinar a los autores es ofreciendo ejemplos en las instrucciones a autores de cómo se elabora una referencia para cada tipo documental a referenciar. Ahí tenemos Delgado et al. Porque suponemos con esto que debe haber 2 autores, 3 autores, 4 autores, con lo cual en el entramado textual o en nota a pie de página no hace falta poner todos los autores. En la referencia final, sí. Aquí, con poner Delgado et al, yo ya voy a Delgado y ya voy a la referencia bibliográfica y veo que hay 5, que hay 6. Entonces, dependiendo del estilo, me dicen et al, lo colocamos a partir de 2 autores, a partir de 3 autores, a partir de 4. Bueno, eso ya dependiendo del estilo de citación y referenciación. Os he puesto ahí al con tilde. Ya la Real Academia me dice que no lleva tilde. ¿De acuerdo? Delgado et al. Delgado y otros autores. Y en la bibliografía entonces sería, ¿veis? Todos los datos. Creme, por orden, claro, porque va por orden alfabético, Creme y Lea 2000, estoy utilizando el APA, sexta edición, el título de cursiva, la traducción, porque me interesa poner la traducción, Barcelona, Gedisa. Delgado López Cortaza, punto y coma, distinguimos todos los autores, menos el último, que le ponemos I, y ahí tenéis el informe de evaluación de las revistas científicas, tal, que son el Servicio de Publicación de la Universidad Complutense, Granada, Grupo de Investigación, etcétera, etcétera. Y por último, si os fijáis en la anterior transparencia, Sierra Bravo, pero solo ponemos el primero, Sierra. Aquí va en versalitas o en mayúsculas la bibliografía, según el estilo que yo haya elegido. En cambio, en el entramado textual no, porque lo estoy alfabetizando. Sierra Bravo, tenéis el título, y me interesa poner que es la quinta edición, porque la quinta edición, si no pongo nada, se supone que es la primera, pero la quinta se supone que hay variaciones y se lo tengo que decir al lector. El estilo tradicional, me ha quedado un poco churra la transparencia, pero se entiende. Son numerosos los autores que insisten en la necesidad de la lectura reposada y crítica. Bloom es uno de ellos. Y entonces se supone que este texto es un texto de más de 40 palabras, con lo cual lo coloco en mitad de la página. Lo sangro, lo coloco en la mitad. Y pongo el texto de más de 40 palabras. La mejor forma de practicar la buena lectura es tomarla como una disciplina implícita. En última instancia, no hay más método que el propio, cuando uno mismo se ha moldeado a fondo. Aquí no pongo comillas, porque ya se supone que si está en mitad de la página y a lo que le sigue una cifra arábiga voladita desnuda, el 1, pues ya se supone que es una nota. ¿Y qué pongo a pie de página? Porque estoy utilizando el sistema europeo, el sistema francés. Pues pongo los datos escuetos de la referencia, pero ya no hace falta poner a Bloom, porque ya lo he citado antes. ¿Cómo leeré y por qué? Y los datos. Bueno, la próxima vez no hace falta que ponga Barcelona Anagrama 2000. La próxima vez con poner edición citada ya es suficiente. Pongo pp.1314, pues en el estilo tradicional, si se entiende, pues 13-14 se supone que es entre la página 13 y 14. Cuando produzca confusión sí que lo metería. Bien, sigo con el texto. Hay algunos intelectuales que dedican su atención al tema de la cocina y la relacionan con la filosofía. A lo largo de los últimos años destacan algunos españoles a este respecto. Bueno, cifra arábiga voladita desnuda, el 2, y me voy abajo. Esto es que el lector acuda a otros libros, No le voy a dar, no es una cita directa, sino que es una remisión externa para que el lector acuda, por ejemplo, a Jiménez, acuda a Onfray, acuda, etcétera, etcétera. Y cada
Cada obra la voy distinguiendo con punto y coma. Aquí no haría falta el nombre de pila, pero bueno, puedo poner F. Jiménez, puedo poner M. Onfray o como se pronuncie. ¿Vale? Bien. En la bibliografía tendríais lo que viene al final. La bibliografía, entonces, ¿en qué cambia con respecto al sistema APA o Harvard? Pues que el dato de la edición que yo he utilizado aquí aparece al final y sin embargo, en el sistema Harvard aparece después de la autoría, entre paréntesis o a veces no figura entre paréntesis, depende del estilo. Quiero llamaros la atención sobre este asunto y es que la citación de fuentes primarias se rige por otros sistemas. Hay que prestar mucha atención. Yo no puedo citar a Aristóteles, a Platón, a Descartes por la edición que yo estoy utilizando. Tiene su manera de citar y tengo que obligar al gestor a engañar al gestor y decirle que esto es una cita de fuente primaria y yo no puedo citar a Aristóteles, a Kant, etcétera, etcétera, de la manera que tú me estás diciendo que es muy actual, pero no puedo hacerlo. Bien, y dejamos aquí esta primera parte porque vamos a ir en el próximo vídeo a un aspecto crucial en este curso. Y es que mientras el EndNote funciona así, mientras que RefWorks funciona así, mientras Mendeley funciona de otra manera, hay un gestor, ya lo sabéis, que se llama Citavi, que lo supera absolutamente a todos. Y echarle un vistazo, convencer a vuestra dirección, a vuestra facultad, a vuestro departamento, echarle un vistazo y probarlo, porque es espectacular. Quedamos dentro de un rato y os explico por qué es espectacular. Muchas gracias. Quedamos dentro de un rato para explicar la potencialidad de Citavi.